Germania, la capital mundial, a pesar de su aversión por Berlín, a la que consideraba demasiado moderna y judía, Hitler planeó convertirla en Germania, la capital mundial nazi. Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Albert Speer, su arquitecto jefe, dirigió el proyecto de 500 millones de rublos, con una duración de 20 años, para demoler el centro de Berlín y reubicar a los residentes en hogares de judíos deportados. El núcleo de Germania era un nuevo trazado urbano definido por dos bulevares que se cruzaban formando una enorme cruz sobre la ciudad. El eje norte-sur se extendería 5 kilómetros, sirviendo como una gran ruta de desfiles, con el tráfico desviado a una autopista subterránea. En el corazón de Germania se encontraría la Grosser Platz, de 350.0 metros cuadrados. Estaría flanqueada por el Palacio del Reichstag, la nueva Cancillería del Reich y el alto mando del ejército. En el extremo norte se ubicaría el Volksschule, el Salón del Pueblo, diseñado por Hitler y proyectado para ser el edificio cerrado más grande jamás construido, con más de 200 metros de altura y 250 de ancho, y capacidad para 120.0 personas. La plaza de asamblea frente a ella empequeñecería la plaza de San Pedro en Roma, un arco inspirado en el Arco del Triunfo de París. De casi 100 metros de altura, se planeó ubicar al sur del bulevar. La magnitud colosal de Germania buscaba impresionar a los partidarios e intimidar a los enemigos, haciéndolos sentir pequeños e impotentes. Los nazis pusieron a prueba el suelo berlinés con un cilindro de hormigón de 12.6 toneladas. El Schwerbelastings, construido con mano de obra forzada francesa, que aún se conserva, se importó granito sueco, pero Germania quedó en una mera fantasía, sin que se construyera prácticamente nada. El Gran Reich Germánico era el nombre del vasto imperio que la Alemania nazi pretendía establecer en Europa. Formaba parte del nuevo orden de Hitler, que buscaba transformar Europa en un continente dominado racialmente por los alemanes. Esto excluía a la Unión Soviética, a la que los nazis consideraban judeo-bolchevique, culturalmente no europea y criminal. El plan preveía la anexión directa de territorios como Austria, Bohemia, Polonia Occidental, y muchos otros a un Estado alemán ampliado. Estas áreas serían absorbidas por completo, mientras que las regiones circundantes se convertirían en estados satélite. Se esperaba que España, Portugal e Italia cayeran bajo control alemán total. La frontera occidental buscaba restaurar las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico, incorporando toda Valonia, la Suiza francófona y gran parte del norte y este de Francia. Gran Bretaña, en lugar de ser anexada, se consideraba un potencial aliado naval del Reich. Los hombres británicos serían utilizados como mano de obra esclava industrial. Las mujeres británicas serían embarazadas por soldados alemanes para germanizar Gran Bretaña. Las islas del Canal se convertirían en parte del imperio, reconvertidas en centros turísticos para potenciar su poderío. Irlanda, una vez ocupada, sería unificada y gobernada conjuntamente con Gran Bretaña. Pero el enfoque expansionista del régimen nazi se centraba en el este Mosela. La idea del Lebensraum tenía como objetivo colonizar vastas áreas de Europa del Este, extendiendo el alcance de Alemania hasta los Urales bajo el Plan General Oeste. Esta expansión implicaría un continuo exterminio masivo y limpieza étnica. Se expulsó a eslavos, judíos, gitanos y otros considerados inferiores para dar paso a los colonos alemanes. La población rusa sobrante al oeste de los Urales sería deportada a Siberia. Estonios, letones y lituanos estaban destinados a la asimilación mediante la germanización. El Breitsborden fue un enorme proyecto ferroviario de vía ancha planeado por la Alemania nazi para conectar las ciudades del Gran Reich y Germánico, y más allá. Concebido por el propio Hitler, el tren estaba destinado a ser fundamental en su visión de dominación global, reemplazando el transporte marítimo con un ferrocarril de alta velocidad que cruzara el continente. El Breitsborden fue diseñado con un ancho de vía de 4 metros, más del doble del ancho habitual. El proyecto fue priorizado en 1941 y se le asignaron 84.0 toneladas de acero. A pesar de la escasez, los trenes de pasajeros iban a ser enormes, 6 metros de ancho y 7 de alto, repletos de candelabros, restaurantes, un cine, una plataforma de observación acristalada, un vagón con 4 bañeras y 20 duchas, peluquerías e incluso una pastelería. Uno de los objetivos clave era establecer una conexión rápida entre la Alta Silesia y la cuenca del Donetsk. Se planificaron rutas desde Berlín a Moscú, desde el Mediterráneo a Múnich y hacia el interior de Eurasia. Los trenes también se diseñaron para uso militar, con espacio para almacenar munición para tanques y tropas, e incluso una instalación antiaérea oculta bajo una cúpula. Finalmente,
ningún tren Breitbahn llegó a construirse. Algunos documentos de diseño terminaron en la Unión Soviética. Hitler consideraba inevitable la guerra con Estados Unidos, envidiando su tamaño y recursos, a la vez que temía su poder. La conquista de Europa era su trampolín para desafiar a Estados Unidos. La Operación Pastorius fue un intento inicial de sabotear la infraestructura estadounidense, mediante la infiltración de agentes entrenados en Estados Unidos, pero el plan fracasó cuando Georg Johann Dosch, uno de los saboteadores alemanes, desertó y alertó al FBI el plan de invasión a largo plazo requería una expansión masiva de la Kriegsmarine. Tras las victorias previstas sobre Gran Bretaña y la URSS, Hitler pretendía construir una armada capaz de transportar millones de soldados alemanes a través del Atlántico. Dos rutas de invasión eran un ataque de pinza germano-chupons a través de Alaska y las ciudades costeras, o un asalto desde el norte de África hasta Nueva Orleans, utilizando el río Mississippi para penetrar en el interior. Los alemanes también planeaban ocupar las Azores, las Islas Canarias y otras islas para obtener bases en el Atlántico. El proyecto America Bomba tenía como objetivo desarrollar bombarderos de largo alcance, capaces de alcanzar el territorio continental estadounidense. En última instancia, Hitler preveía que Gran Bretaña, una vez derrotada, se uniera a Alemania en una guerra final contra Estados Unidos. Hitler imaginaba una ocupación de Estados Unidos tras la guerra para utilizarlo como criadero de descendientes. Consideraba que Estados Unidos era rico en sangre aria debido a la inmigración europea y admiraba sus restrictivas políticas de inmigración. Bajo el control nazi, Estados Unidos sería despojado de poblaciones consideradas racialmente inferiores y transformado en una extensión racialmente pura de la ideología nazi. En 1938, la Alemania nazi lanzó una expedición a la Antártida, reclamando parte de la isla de la Reina Maud Land como Neuschwabenland. El objetivo era establecer una colonia alemana a largo plazo. A corto plazo se buscaba extraer aceite de ballena para reducir la dependencia de las importaciones, pero el verdadero propósito era la propaganda que proyectaba a Alemania como una potencia mundial. También se consideraron planes para futuras expediciones al lado pacífico de la Antártida. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizó toda actividad. Los nazis también planeaban construir una nueva ciudad en Noruega, llamada Nordstone, cerca de Trondheim. Esta ciudad serviría como centro naval, cultural y símbolo del dominio alemán en el norte. Estaba destinada a albergar a 300.0 alemanes y contaría con un museo de arte alemán, un gran cementerio de guerra y un imponente monumento conmemorativo. La mitología nazi la vinculaba a orígenes arios, con planes para fastuosos festivales culturales en honor a los dioses germánicos. Nordstern contaba con el apoyo de los altos mandos navales Erich Raeder y Karl D. Nitz. Debido a su posición estratégica, que le permitía controlar el Atlántico Norte, Hitler la describió como una Singapur alemana. Se planeó una autopista que la conectara directamente con Alemania, atravesando Dinamarca, Suecia y Noruega. La ciudad era clave para la estrategia alemana de expansión del muro atlántico, y Nordstern se concebía como punto de partida para operaciones tanto defensivas como ofensivas a través del Atlántico, incluso contra Estados Unidos. El nuevo orden mundial, conformado por la Alemania nazi y la Italia fascista, planeaba establecer el dominio político y económico en regiones fuera de Europa, convirtiéndolas en satélites ideológicos y de recursos de lejana África. Sería dividida en el norte de África, bajo control italiano, África Central bajo dominio alemán y el sur de África, bajo un régimen africano pro-nazi. En Asia y el Pacífico, las comunidades alemanas en China, Japón, Australia, India y las Indias Orientales neerlandesas serían utilizadas para promover el sentimiento anticomunista y socavar la autoridad aliada. En el Tíbet, planeaban iniciar una rebelión antibritánica para debilitar la influencia aliada. Alemania también reivindicaba sus colonias del Pacífico anteriores a la Primera Guerra Mundial, como Nueva Guinea y Samoa. Hitler, considerando venderlas a Japón, creía que Australia y Nueva Zelanda serían colonizadas por colonos japoneses en el futuro. En Palestina, planeaban establecer un régimen árabe títere hostil al sionismo. Su visión más amplia para la región incluía una gran unión árabe alineada con la Alemania nazi, con Arabia Saudita como aliada en Irán, considerada racialmente aria y por lo tanto inmune a las leyes raciales nazis. Alemania planeaba provocar una revuelta antialiada y convertir al país en un socio importante del EG. Afganistán se transformaría en un estado cliente bajo el mando de Amanullah Khan, sirviendo como base de operaciones contra la influencia británica. Asia Central e India estaban destinadas a la colonización ideológica, con las poblaciones túrquicas como objetivo para el reclutamiento militar y la germanización. Todo el subcontinente sería dividido. Alemania controlaría la parte occidental,
el actual Pakistán y Japón se anexionaría el resto. En América, Alemania y Japón buscaban desafiar la hegemonía estadounidense. Japón planeaba apoderarse del Canal de Panamá y convertir Centroamérica en un centro colonial bajo el mando de Tokio. Los nazis pretendían dominar económicamente Sudamérica utilizando expatriados alemanes, redes luteranas y grupos fascistas locales. Su objetivo a corto plazo era nazificar las comunidades alemanas y crear redes de espionaje. A largo plazo buscaban la infiltración política mediante golpes de Estado y proyectos separatistas. Planes como el Plan Firmen y el Proyecto Guayana contemplaban la creación de mini-estados alineados con el Eyan Hitler. También expresó su deseo de fundar una nueva Alemania en Brasil, expandiéndose a los países vecinos a través de comunidades de colonos germanoparlantes y gauchos fascistas. El ambicioso plan de Adolf Hitler consistía en construir un gigantesco complejo de edificios en la ciudad austriaca de Linz. Cerca de su lugar de nacimiento, como pieza central del nuevo Reich, estaba concebido como el mayor centro cultural de Europa, eclipsando al Louvre de París, con un museo de arte, una biblioteca, un teatro de ópera y un teatro en un mismo edificio. El área del museo albergaría una extensa colección de obras de arte saqueadas, confiscadas o adquiridas en toda la Europa ocupada. La colección de arte se basaría en la preferencia de Hitler por la pintura romántica y realista alemana del siglo XIX, rechazando el arte moderno, al que vilipendiaba como degenerado y bolchevique. La ciudad de Linz se transformaría en una capital cultural que eclipsaría a Viena, ciudad que Hitler despreciaba por sus tendencias modernistas y la influencia judía. La concebía como el nuevo corazón de la cultura alemana, repleta de arquitectura neoclásica, todo ello diseñado para proyectar los valores ideológicos del régimen nazi. Linz debía convertirse en la ciudad más bella del Danubio y en un centro industrial y comercial, cuyo desarrollo se lograría mediante trabajos forzados y campos de concentración como Mauthausen, situado en la cercanía. Hitler invirtió un enorme interés personal en este proyecto, dibujando él mismo los planos de los edificios y discutiendo constantemente sus detalles. Aunque el museo nunca se construyó, miles de obras de arte destinadas a él ya habían sido recopiladas y almacenadas inicialmente en Múnich, posteriormente escondidas en la mina de sal de Autosee, más tarde capturada por los aliados y la red de propaganda televisiva nazi. El régimen de Hitler soñaba con un imperio televisivo distópico, la Deutsche Rundfunk, para controlar las minas de todo el Gran Reich germánico, lanzada en 1935 como el primer servicio regular de televisión del mundo. En Berlín, los nazis planearon inundar Alemania con gigantescas pantallas de madera de 2 metros de ancho en las plazas. Lavanderías, cervecerías y fábricas emitirían propaganda. La programación, compuesta por 247 programas, incluía programas sobre familias arias como Crónicas familiares, Una noche con Hans y Jelly, transmisiones en directo de mítines nazis e incluso ejecuciones. Para aterrorizar a los disidentes, la cadena pretendía sustituir la radio por una torre de televisión comunitaria en cada pueblo. Los ingenieros diseñaron unidades móviles de televisión para enviar señales a las zonas rurales. Himmler impulsó pruebas de lealtad en las que los espectadores debían denunciar a los vecinos que no aplaudieran las emisiones. Las emisiones, aunque limitadas, comenzaron en 1935, pero el ambicioso plan para un imperio televisivo totalitario nunca se materializó. El Plan Madagascar, previo a la solución final, era un proyecto a gran escala para deportar a toda la población judía de Europa a la isla de Madagascar. Propuesto en 1940 por Franz Rademacher y apoyado por Hitler, este plan contemplaba el traslado forzoso de 1 millón de judíos al año durante 4 años. Las SS gobernarían la isla como una prisión a cielo abierto. Madagascar, remota y subdesarrollada, fue elegida precisamente por su supuesta dureza. No se esperaba que los deportados prosperaran y muchos morirían a causa de la exposición a la intemperie, las enfermedades o el hambre. Adolf Eichmann diseñó un proceso de reasentamiento forzoso, confiscando los bienes judíos para financiar el plan y estableciendo un nuevo territorio judío bajo estricta vigilancia alemana. El plan preveía una autonomía judía limitada, pero siempre bajo la sombra de la autoridad de las SS, con bases navales y aéreas alemanas que asegurarían el dominio de la isla. Tras derrotar a Gran Bretaña, los nazis querían utilizar la flota británica para el transporte. A finales de 1941, el plan fue abandonado en favor del genocidio sistemático en Europa del Este. Programas de cría mejorados fundamentales para la visión a largo plazo de la Alemania nazi de dominación mundial fueron los extensos programas pronatalistas para impulsar la tasa de natalidad de los llamados alemanes arios, con el objetivo de poblar no solo el Reich existente, sino también los territorios orientales recién conquistados. Según Himmler,
El objetivo final era crear una población alemana racialmente homogénea de 200 millones de personas. Para respaldar esta visión, los nazis institucionalizaron el programa Lebensborn, creado inicialmente en 1935, que proporcionaba maternidades e incentivos económicos a mujeres consideradas racialmente valiosas que aceptaban tener hijos para el Reich, a menudo fuera del matrimonio. Se alentaba a estas mujeres a emparejarse con oficiales de las SS u otros hombres seleccionados por su raza. Con el tiempo, Lebensborn no solo se involucró en fomentar los nacimientos en Alemania, sino también en el secuestro y la germanización de niños racialmente adecuados procedentes de los países ocupados. Se otorgaban honores públicos como la Cruz de Oro de Honor de la Madre Alemana a las mujeres que daban a luz a 8 o más hijos. La maternidad se idealizaba como la máxima vocación de la mujer al servicio del pueblo. Se planeaba expandir aún más el programa a las regiones recién germanizadas. Martin Bormann y Himmler también planearon reformas para impulsar el crecimiento demográfico, permitiendo a los héroes de guerra contraer matrimonio legalmente con esposas adicionales.